Vamos a continuar con estas pláticas sobre autoconstrucción. Ya habíamos platicado un poco sobre los documentos que se requieren y sobre algunos criterios técnicos que se deben de tener en cuenta, como las medidas de las habitaciones. Ahora ya vamos a entrar en materia, algo un poquito más interesante. Ya vamos a meter las manos a la construcción y ya vamos a dejar de lado el proyecto. Obviamente, cuando nosotros decimos que ya vamos a meter manos a la construcción, debemos de tener en cuenta que el proyecto ya debe estar bien definido. Entonces, estamos hablando de lo que son casas habitación, máximo 2 niveles, en lo que es autoconstrucción. Cuando se hace una autoconstrucción, principalmente en lo que vienen siendo zonas sísmicas, se debe de tener cuidado en la ubicación de lo que son los castillos y las dalas. ¿Qué son los castillos? Pues son los elementos verticales que confinan a los muros, y las dalas o cerramientos son los elementos horizontales que igual confinan a los muros, y en determinadas ocasiones nos sirven para que si nosotros apoyamos algo en esos muros, se distribuya los esfuerzos, o bien se distribuyan las cargas a todo lo que viene siendo el muro y no sea algo puntual. Entonces, los castillos se colocan principalmente, y yo también les digo a los que les enseño ya diseño estructural, donde cruzan los muros, donde empiezan y donde terminan. Entonces, cuando se tiene un plano arquitectónico o un proyecto arquitectónico y se empieza a hacer lo estructural, se tiene que hacer principalmente eso: castillos donde empieza, donde termina el muro y donde hay cruces. Es lo primerito que se tiene que hacer. Y yo siempre doy la recomendación de que empiecen con los niveles de arriba hacia los niveles de abajo. ¿Por qué? Porque es conveniente que los castillos terminen hasta abajo y no terminen en las losas, ¿sí? Principalmente en zonas sísmicas. Entonces, es conveniente que los castillos de arriba tengan continuidad hacia abajo hasta la cimentación. Entonces, en muros muy largos se deben de tener castillos a máximo 3 metros, ¿sí? Ahora, hay algo adicional que se debe de saber. Es importante el hecho de que donde existan puertas, se tienen que poner castillos que confinen a los muros que están ahí haciendo de, digamos, cachetes a la puerta, o a los muros que están al lado de la puerta. ¿Por qué? Porque si no, estos muros quedarían sin confinamiento, y al no tener confinamiento y al ocurrir un sismo, la estructura se mueve. eh, Ahorita no les voy a decir cómo se mueve, lo vamos a dejar con que se mueve lateralmente. eh, y estas piezas que no tienen confinamiento se empiezan a desprender, y además los muros no dan la capacidad que se supone deben de dar. Entonces ahí ya ponemos en riesgo no solamente a la estructura, sino que alguna de esas piezas, al caerse en el momento de un sismo, pues incluso llegue a pegarle a alguna persona en alguna pierna o a caerle en el pie. Entonces hay que tener cuidado con eso. Desde luego, eso es muy, muy, muy importante. Y existe algo adicional, que en las ventanas también se debe de poner lo que son castillos y una pequeña dala inferior, que una esos castillos, de manera que todo este muro trabaje como un conjunto, y no que las piezas aquí también se desprendan. Hay más detalles en lo que son los reglamentos y en lo que son manuales, como el hecho de que se tienen que cerrar aquí un poco más los estribos, en que hay ventanas, por ejemplo, que si son de 60 centímetros o de 40, que son las de los baños, no es necesario poner los castillos.
y hay un poquito más de detalles en todo lo que viene siendo el diseño estructural de una casa. Entonces, cuando nosotros ponemos pretiles en lo que vienen siendo las azoteas, esos pretiles también deben de llevar su dala y también deben de llevar los castillos hacia arriba. ¿Por qué? Porque en caso de sismos, si la pieza o el mortero no es de buena calidad, es común que se rompa o que se desprenda la pieza completa. Eh, Cuando se hacen muros muy grandes, por ejemplo, de más de 3 metros, se deben de poner dalas a cada 3 metros. Entonces, si ustedes ponen en una casa habitación una doble altura, o sea, un hueco, yo les sugeriría que al ser autoconstrucción, nada más lo dejen en las escaleras. No se arriesguen a poner huecos en la zona de la sala o a poner otro tipo de dobles alturas, porque eso ya debilita la estructura al momento de un sismo y al no tener la experiencia de calcularla, entonces podrían ustedes correr ciertos riesgos que pues yo les diría que no lo hagan y yo no los veo tan necesarios. Además de que si ustedes hacen una doble altura, pues al momento de construir también les va a salir un poquito más caro. Al ser mampostería, lo que estamos contemplando para el diseño de una casa habitación, se hacen edificios de mampostería hasta de 6 niveles, se han hecho más altos con cierto cuidado y diseño. Y hay dos tipos de mamposterías. Ahorita estamos hablando de la mampostería que está confinada exteriormente, que son castillos y dalas. Hay una mampostería que es confinada interiormente, que se utiliza mucho en lo que son casas habitación de interés social, en donde se pone una varilla a cada, llamémosle 60 centímetros dentro de la pieza, y esa pieza se cuela ya sea con mortero o con concreto. Aquí, digamos que aquí está la varilla, y aquí se cuela con concreto o con mortero. El mortero es lo mismo que el concreto. Ahorita vamos a ver lo de los materiales, nada más que sin grava, ahorita lo vemos, y con un poco menos de cemento. Entonces, ese tipo de castillos se les llama castillos ahogados, y ese tipo de mampostería tiene otros cuidados que en este documento no vienen. Em, entonces, hay piezas huecas de buena calidad, ¿sí? Como lo que son el bloc de concreto o los tabiques huecos. Eh, el acero de refuerzo. Lo común en lo que vienen siendo casas habitación es que se utilicen varillas del número 3 y varillas del número 4. Aquí este documento nos muestra algo adicional. Nos dice, esta es la dosificación de concreto por de 50 kilogramos de cemento, ¿va? De cemento. Aquí pues no está especificado, pero están hablando de cemento, 50 kilogramos de cemento, no para hacer 50 kilogramos de concreto, es para 50 kilogramos de un bulto de cemento, que es lo típico. Entonces, aquí me viene la resistencia. 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 200 y 250. Para lograr una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, aquí el manual nos dice que tenemos que usar un bulto de cemento, tenemos que usar 6 botes de arena, ¿sí? Tenemos que usar 7 botes de grava de 19 litros, son los botes de pintura, ¿sí? Y 2,5 botes de agua. Ahora, el agua no se aumenta. Uno no puede decir, no, le voy a echar 3 botes de agua porque es muy duro mezclarla, porque está muy pesada, porque esto, porque el otro. Mientras más agua le agreguemos a la mezcla, entonces va a perder resistencia. Y eso pues hace que el concreto se desmorone. Ahora, para Dallas y Castillos, me dice, necesito un concreto de 150.
Para zapatas y losas de 200 y para columnas de 250. La relación agua-cemento es la que incrementa la resistencia. Entonces aquí viene un ejemplo. Ejemplo de un concreto para zapatas y losas. Si se dan cuenta, el manual se va a un concreto para zapatas y losas, que es un concreto ya con una relación agua-cemento, pues que está aquí en 200, ¿sí? Que es para zapatas y losas. Entonces, pues aquí el manual ya los está protegiendo y está diciendo, ah, no, pues si toman el manual al pie de la letra, pues que le metan este concreto a las Dallas y los Castillos, pues es mejor. Pero en costos, sí incrementa el costo, ¿va? Entonces, aquí dice un bulto de cemento gris, lleva 4 botes de arena, 5 botes de grava y 2 botes de agua. Entonces, corroboramos, 4 botes de arena, 5 de grava, 4 botes de arena, 5 de grava y 2 botes de agua, ¿sí? Ahora, después de las varillas, después del concreto viene el mortero. ¿Qué es el mortero? El mortero prácticamente es el concreto, pero sin grava y con cal. Hay algunos lugares en donde no le ponen cal. ¿Para qué es la cal? Para que sea un poco más trabajable el mortero. Para los morteros se utilizan 3 tipos de morteros. Llamémosle 3 tipos de calidades, ¿sí? Entonces, la calidad es de 3 tipos, sin embargo, en la mayoría de los documentos no ponen calidad, porque pues es como de que, oye, no, pues me lo vas a hacer de calidad baja, pues no vende. Entonces es de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y aquí, a la derecha, este pequeño manual nos dice, el tipo de mortero 1, utilízalo en muros de zona sísmica. El tipo de mortero 2 en muros y el tipo de mortero 3 en aplanados y pretiles, ¿sí? ¿Qué es aplanados? El repellado o el acabado final. Entonces, ¿qué es lo que cambia en la calidad o en el tipo de mortero? Si nos ponemos a revisar, lo único que cambia es la cantidad de arena que se le va a agregar y si va a llevar cal o no va a llevar cal, ¿sí? Entre más arena lleve y más cal lleve, ¿qué va a pasar? Pues va a rendir más. Y definitivamente la cal y la arena son más económicas que el cemento. Entonces, un mortero de tipo 1 es más caro que un mortero de tipo 3. ¿Dónde deben de realizar la mezcla del cemento y del mortero? O bueno, perdón, del concreto y del mortero. Se debe realizar la mezcla en un recipiente que no absorba la humedad, ¿va? ¿Qué significa que no absorba la humedad? Que no lo pueden hacer en la calle o en el pavimento. El mismo comentario que el concreto, mezclen primero lo que es los agregados, o sea, la arena, el cal y todo eso, y luego ya agreguen todo lo demás. Ahora, la preparación del terreno. Normalmente, cuando se tiene un terreno, y aquí me voy ya un poquito más rápido, se debe de limpiar y quitar la capa vegetal. ¿Qué es la capa vegetal? El terreno que se ve un poquito oscuro. Todo ese terreno que se ve un poquito oscuro se tiene que extraer. Y después de quitar toda esa capa vegetal, se tienen que ver 2 cosas. Primero, si necesito un relleno, ¿sí? O si de ahí me desplanto hacia abajo para poner la cimentación y luego pongo el relleno y luego ya pongo el firme. Ahora,
vamos a entrar en lo que viene siendo la cimentación. La cimentación es lo primero que explican en este documento y lo último que se diseña, ¿sí? Un ingeniero estructural último que diseña es la cimentación. Entonces, aquí, el terreno blando por lo general es de arcilla o barro muy suave, es húmedo. En él se puede encontrar agua a muy poca profundidad. Para reconocerlo se puede emplear una pala. Si ésta penetra el terreno fácilmente a mano o con una ligera presión, se dice que el suelo es blando, ¿va? Entonces ahí ya tienen un criterio pues experimental con una pala, que depende de la fuerza del que encaje la pala, pero pues bueno. Entonces, si ustedes encajan una pala y se encaja fácilmente pues ¿cuánto? Se dice que el suelo es blando. Yo les diría, el suelo se ve un poquito oscuro. Cuando ven el suelo un poquito oscuro, es que esa arcilla y esa arcilla es blanda. En el terreno blando se tiene tierra vegetal, arcilla húmeda. Aquí no es que se tenga agua, lo que pasa es que el agua se mezcla con la arcilla húmeda y ustedes al hacer un, una excavación o al hacer una penetración en el suelo, pues ven aquí la humedad del agua, no es que esté todo flotando en una capa de agua. Y el terreno duro es arena, tepetate o roca de pedregal, tierra, arcilla y se encuentra humedad en algunas zonas, pero pues no es tan visible. Ahora, por lo general para un proyecto de vivienda de 1 o 2 niveles, que es del que estamos hablando, el tipo de cimentación será de piedras naturales. ¿Qué son las piedras naturales? Esto que es también llamado ciclopio, ¿sí? Ahora, aquí viene algo que se dice trazo de cimentación y características generales. No me voy a meter mucho en eso ahorita porque eso depende del tipo de proyecto, el trazo. Y sin embargo hay documentos que presentan mejor cómo hacer el trazo, cómo poner los puentes, cómo poner los cordones, cómo sacar los niveles, que ya lo veré más adelante con ustedes. Entonces, la cimentación es el conjunto de elementos de carga, vigas, zapatas y losas. Una losa es una placa de concreto, ¿sí? Que se extiende. Una zapata también es una placa de concreto, pero que soporta necesariamente un elemento superior, ¿sí? Y una viga, pues simplemente es un elemento de concreto que es horizontal. Entonces, en el caso de las cimentaciones con base de losa, independientemente de la presencia de losa, se recomienda la existencia de un dentellón o escantillón debajo de cada muro para reforzar la losa y lograr una mejor distribución de esfuerzos hacia el suelo, evitando así posibles hundimientos locales o penetración de la losa. ¿Qué es un dentellón o escantillón? Pues prácticamente es una dala de desplante, y una dala de desplante pues estamos hablando de que si yo tengo esta losa de cimentación que es una placa, entonces si aquí va a ir un muro, pues ellos dicen lo recomendable es que aquí antes de colocar el muro coloques lo que viene siendo un refuerzo para que no penetre la losa. Ese refuerzo pues simplemente es una viga cuyo armado tiene que pasar a la losa, ¿va? Entonces es importante que pase a la losa. Si no pasa a la losa no estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de elementos separados. Ahora, en la mayoría de lo que son las casas de interés social eso no se hace solo la placa de cimentación. ¿Por qué? Porque ese tipo de casas sí las diseña un ingeniero estructural y un ingeniero estructural cuida que no exista
un hundimiento local ni que existan fallas por cortante en la losa, ¿sí? No por penetración, por cortante. Es diferente penetrar a que corte. Luego me meto en ese problema con ustedes. Cortar sería esto, ¿sí? Eso es cortar, que es lo que pasa o el efecto que se logra de un muro en una losa de cimentación. Y penetrar o punzonar es esto. O sea, si aquí ponen una columna y esa columna hace que esta parte de aquí pues se vaya hacia abajo. Entonces es diferente penetrar o punzonar a cortar. Una vez trazada la cimentación, se deben excavar las zanjas para los dentellones, que se recomienda sean de concreto reforzado, ¿sí? Estos dentellones que ellos recomiendan en las losas de cimentación pueden ir hacia arriba o hacia abajo, como viga o como viga invertida, o como le quieran llamar, como trave y contra trave, o sea, pueden ponerlos hacia abajo. Lo importante es tener una mayor superficie de contacto para que al penetrar no se presenten, al apoyar no se presenten penetraciones. Entonces, esto es lo que llamaríamos una especie de dentellón. Esto es el armado para lo que viene siendo una casa de interés social, pues común. Entonces, la primera cimentación que voy a ver rápido es esta cimentación, que es una cimentación de concreto reforzado que le llamamos losa de cimentación. En una losa de cimentación tenemos una placa de concreto, ahí ponemos las preparaciones de agua, eléctrica, lo que necesitemos, y esto que se ve aquí son los castillos, no son columnas. Entonces, para una casa de 2 niveles, en vez de zapatas, se hace una losa de concreto apoyada directamente sobre el terreno, aprovechando también que va a ser un firme. Se emplea cuando el terreno es muy blando y no es suficiente con el área de las zapatas. Entonces lo pueden emplear prácticamente en cualquier caso, para una casa de 1 nivel o 2 niveles, que no tenga inclinaciones el terreno, de más de 10 grados, eso ya lo vimos arriba. Entonces, la losa de cimentación debe ser de 12 a 15 centímetros de espesor. Entonces aquí ya podemos hablar de algo que es autoconstrucción. Voy a poner una losa de cimentación que va a ser de 15 centímetros de espesor. Si el terreno es lodoso, hay que reemplazarlo como se explicó en preparación del terreno. Se van allá y lo revisan. Simplemente es quitar lo que es la capa vegetal, lo que es la arcilla, lo que es eso, y rellenar. Ahora, el armado se pone al revés de las losas normales. La parrilla arriba y los bastones abajo. Entonces, acá está. La parrilla arriba y los bastones abajo. Estos son bastones, que son tramos de varilla. ¿Qué es la parrilla? La parrilla, por lo general, ponen malla electrosoldada en lo que son las casas de interés social, pero aquí les recomiendan que pongan varillas del número 3 o de 3/8 de diámetro a cada 30 centímetros, ¿sí? Ya más abajo viene lo de las losas, eso lo vamos a ver después. Entonces, hasta aquí. Una losa de cimentación, voy a poner una placa de concreto de 15 centímetros de espesor con una parrilla a 2 centímetros de donde voy a colar, o sea, a 2 centímetros de la superficie que va a quedar, y de varillas del número 3 a cada 30 centímetros. Entonces aquí van a ser de 15 por 25 centímetros. La losa va a ser de 15 centímetros. Y esta parrilla de aquí va a ser de varillas de 3/8 de pulgada
a cada 30 centímetros. Ahora, las barras de los castillos deben salir del fondo de las vigas de borde. Eso no viene aquí, no viene, pero los castillos tienen que salir desde el fondo, ¿va? Entonces, este es el armado de castillo. Le voy a poner varillas de castillo, ¿va? Entonces, esas tienen que llegar al fondo de la viga. Entonces, no hay que olvidar colocar los tubos de drenaje, agua y electricidad antes de colocar la losa, ¿sí? La parrilla arriba es de 3 varillas del número 3 a cada 30 centímetros. Y los bastones abajo, estos bastones de aquí, son varillas del número 3 a cada 15 centímetros o bien varillas del número 4 a cada 20 centímetros. Ahora, está el dibujo y hay dos opciones. La opción 1 es colocar la cimbra y aquí dice construir las vigas hasta la mitad y luego rellenar la zanja y hacer la losa, ¿sí? Eso es una opción. ¿Por qué esta opción? Porque pues si no hacen eso, entonces por aquí pues se va a colar el material de la losa. Entonces aquí dicen pues primero cuela lo que son las vigas y luego cuela lo que es la losa. Entonces se puede poner la cimbra, ¿sí? De esta forma, o sea, con un tablón aquí, un tablón acá y aquí un soporte. O se puede poner aquí una especie de cuña para poder colar esto. ¿Qué es esto de aquí? Es una plantilla de concreto, le llamamos pobre, de 100 kilos sobre centímetro cuadrado de algunos 5 o 7 centímetros. O puede ser grava, ¿sí? ¿Qué se busca? Que la humedad del suelo no penetre directamente al elemento para que no haya corrosión en el acero y después existan problemas por hundimientos diferenciales que no puedan soportar los elementos que estamos poniendo. ¿Qué es un hundimiento diferencial? Un hundimiento diferencial es cuando ustedes tienen una casa y acá se hunde, por ejemplo, 2 centímetros y luego aquí, esta zona de aquí, se hunde 5 centímetros. Esto es un hundimiento diferencial. No confundan hundimiento diferencial con inclinación. La inclinación es diferente y el patrón de fallas que se produce es diferente, y cuando se hace un dictamen estructural te das cuenta si es un hundimiento diferencial o un hundimiento de toda la estructura, o sea, una inclinación, dependiendo por el tipo de grietas que se forman. Entonces, hay que saber distinguir entre los dos tipos. Ahora, también se puede poner aquí un soporte y se puede dejar aquí una inclinación y que se cuele todo, y entonces ya tenemos quitado de encima el problema de un doble colado, que aparte nos quitaría tiempo, ¿sí? Un doble colado siempre nos quita tiempo. Entonces, esta es también una solución.